Hola, 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 mis queridísimos y queridísimas amantes del drama turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito de chismecitos, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Espero que estén listos para una dosis de adrenalina porque el vídeo de hoy está explosivo. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en una noche que estoy segura, nadie, pero absolutamente nadie, que siga de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin podrá olvidar. Una noche de tensión, de miradas que hablan más que 1000 palabras y, quién sabe, quizás de alguna que otra revelación inesperada. Pero antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si aún no forman parte de esta gran familia de chismosos profesionales, están a tiempo de hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos un like si este tipo de contenido les encanta. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama de celebridades? Vamos, no sean tímidos. Y ahora sí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a hablar de Hande y Kerem. Ay, Hande y Kerem. ¿Dónde empezar? Su historia, como todos sabemos, es un torbellino de emociones. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, esa química, esa conexión, era imposible de ignorar. La pantalla literalmente ardía con cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se hizo realidad. Hande y Kerem, la pareja del momento, traspasaron la pantalla y se convirtieron en novios. El mundo entero enloqueció. Fotos juntos en redes sociales, declaraciones de amor públicas, viajes románticos. Todo era perfecto como un cuento de hadas. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. Un final que por supuesto estuvo rodeado de rumores, especulaciones y muchísima tristeza por parte de sus fans. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero claro, el fantasma de su relación siempre está presente, especialmente cuando coinciden en eventos públicos. Y aquí es donde entra en juego nuestra noche tensa, esa noche que nadie olvidará. Imagínense la escena, una alfombra roja, flashes por doquier, cámaras grabando cada movimiento y dos exnovios, Hande y Kerem, obligados a compartir el mismo espacio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, literalmente. Los rumores apuntan a que la incomodidad era palpable, que las miradas eran frías y que, aunque intentaron mantener la compostura, la historia entre ellos era demasiado evidente para ignorarla. Según testigos presenciales, Hande llegó primero, deslumbrante como siempre, con un vestido que dejaba a todos sin aliento. Posó para las cámaras, sonrió amablemente y respondió algunas preguntas a la prensa. Hasta ahí, todo normal. Pero la cosa se puso interesante cuando anunciaron la llegada de Kerem. Dicen que el silencio se hizo repentino, que Hande se tensó, aunque intentó disimularlo con una sonrisa forzada. Kerem, por su parte, se mostró un poco más relajado, pero también se notaba que no estaba del todo cómodo con la situación. Evitó mirar directamente a Hande y se centró en saludar a otros colegas y amigos. Pero claro, la prensa no iba a dejar pasar la oportunidad de capturar el momento. Los fotógrafos hicieron lo imposible por conseguir una foto de Hande y Kerem juntos, aunque fuera de lejos. Y aunque ambos hicieron todo lo posible por evitarlo, hubo un momento en el que sus caminos se cruzaron. Fue un instante fugaz, una mirada rápida, casi imperceptible. Pero los expertos en lenguaje corporal aseguran que en esa mirada se dijo todo. Algunos dicen que vieron tristeza, otros nostalgia, incluso hay quienes afirman que detectaron un atisbo de resentimiento. Lo que sí es seguro es que esa mirada fue un torbellino de emociones. Después de ese breve encuentro, ambos se alejaron rápidamente, como si hubieran quemado un trozo de carbón. Hande se refugió en un grupo de amigas y Kerem se mantuvo cerca de sus representantes. La noche continuó con normalidad, pero la tensión seguía presente en el aire. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Por qué tanta tensión? ¿Acaso aún hay sentimientos entre ellos? Son preguntas que, por supuesto, no tienen una respuesta fácil. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí podemos hacer es especular, analizar y, por supuesto, disfrutar del drama. Algunos rumores apuntan a que la ruptura de Hande y Kerem no fue tan amigable como se hizo creer.
Que hubo terceros en discordia, que hubo celos y que en definitiva, la relación se desgastó por la presión mediática. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, que sus caminos debían separarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Sus carreras continúan en ascenso y sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente. Y aunque ya no estén juntos, su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y mediáticos de los últimos tiempos. Pero la noche no terminó ahí. Después del evento, las redes sociales se incendiaron. Los fans de Hande y Kerem analizaban cada detalle, cada foto, cada comentario. Se crearon bandos, se defendieron posturas y se revivieron viejas heridas. La división entre los fans era palpable y la tensión en el ambiente era evidente. Hubo quienes criticaron a Hande por su supuesto comportamiento frío y distante con Kerem. Otros, en cambio, la defendieron argumentando que tenía todo el derecho a protegerse después de una ruptura dolorosa. Lo mismo sucedió con Kerem. Algunos lo acusaron de buscar la atención de Hande, mientras que otros lo elogiaron por su madurez y profesionalismo. En definitiva, la noche tensa de Hande y Kerem se convirtió en un verdadero espectáculo mediático. Un evento que generó miles de comentarios, especulaciones y, sobre todo, mucho drama. Una noche que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los que seguimos de cerca la vida de estas dos estrellas turcas. Y es que, seamos sinceros, nos encanta el drama. Nos encanta ver a nuestros ídolos enfrentando situaciones difíciles, nos encanta especular sobre sus vidas personales y nos encanta sentirnos parte de sus historias. Y Hande y Kerem, con su romance, su ruptura y sus reencuentros tensos, nos han dado material de sobra para entretenernos durante mucho tiempo. Ahora, para concluir este jugoso vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Vimos cómo la tensión era palpable en el reencuentro de Hande y Kerem en la alfombra roja. Analizamos las miradas, los gestos y el lenguaje corporal de ambos. Exploramos los rumores y las especulaciones que rodean su ruptura. Y por supuesto, fuimos testigos del fervor de los fans en las redes sociales. En resumen, una noche llena de drama, emociones y mucha incertidumbre. Una noche que, estoy segura, nos dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y ahora sí, mis queridísimos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el drama turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Que tengan un día lleno de drama. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Que aún hay más jugo que exprimir. Porque aunque la noche de la alfombra roja fue el plato fuerte, la semana previa y posterior ha sido un auténtico festín para los amantes del chisme. Vamos a desmenuzar todo esto como si fuera un baklava recién hecho. Asterisco, asterisco, los días antes de la tormenta, asterisco, asterisco. La noticia de que Hande y Kerem asistirían al mismo evento había corrido como la pólvora días antes. Las redes sociales estaban en llamas con hashtags como #Anker reencuentro, #Hande y Kerem juntos otra vez, y #drama turco nivel Dios. Los fans más optimistas soñaban con una reconciliación sorpresa, mientras que los más realistas se preparaban para un espectáculo de tensión y miradas esquivas. Pero la cosa no se quedó ahí. Los paparazzi, cual aves de rapiña, empezaron a seguir a Hande y Kerem por separado, intentando captar cualquier señal, cualquier pista que indicara cómo se sentían ante la inminente confrontación. Se publicaron fotos de Hande saliendo del gimnasio con una mirada desafiante, como diciendo, estoy lista para lo que venga. Por otro lado, se filtraron imágenes de Kerem en un café, leyendo un guión con una expresión concentrada, intentando quizás evadirse de la realidad. Las revistas del corazón turcas también entraron en acción,
publicando artículos con titulares como Hande y Kerem, una reconciliación a la vista, o Kerem Bürsin, arrepentido por la ruptura. Las fuentes cercanas a ambos actores, convenientemente anónimas, alimentaban la especulación con declaraciones ambiguas como Hande nunca ha dejado de querer a Kerem, o Kerem aún guarda un cariño especial por Hande. Clásico. El aftermath, explosión en redes sociales y rumores de terceras personas ***. Después de la noche de la alfombra roja, como ya les conté, las redes sociales explotaron. Pero el análisis no se limitó a las miradas y los gestos. Los fans empezaron a analizar la ropa, los peinados, los accesorios, todo era una pista potencial. Un usuario señaló que Hande llevaba un collar que Kerem le había regalado durante su relación. Un mensaje subliminal. Un recordatorio del pasado. Otros argumentaron que Kerem había usado un reloj que Hande le había regalado. La guerra de los accesorios había comenzado. Pero lo más jugoso de todo fueron los rumores sobre terceras personas. Empezaron a circular fotos de Hande con un famoso empresario, insinuando una posible relación. Por otro lado, se vio a Kerem cenando con una actriz emergente, lo que desató las especulaciones sobre un nuevo romance. Las reacciones de los fans fueron de todo tipo. Algunos se mostraron furiosos, acusando a Hande y Kerem de haberlos engañado. Otros se sintieron traicionados, sintiendo que sus esperanzas de reconciliación se habían desvanecido. Pero también hubo quienes se mostraron comprensivos, argumentando que Hande y Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas. El silencio de los protagonistas ***. En medio de todo este torbellino de rumores y especulaciones, Hande y Kerem han optado por guardar silencio. Ni una palabra, ni una declaración, ni un tuit. Un silencio que para muchos es más elocuente que 1000 palabras. Algunos creen que este silencio es una estrategia de marketing, para mantener viva la llama del drama y seguir generando interés en sus carreras. Otros piensan que es una forma de protegerse del acoso mediático y evitar alimentar aún más la especulación. Y por supuesto hay quienes creen que simplemente están procesando sus propios sentimientos y no quieren hablar del tema públicamente. Análisis psicológico, ¿qué hay detrás de la tensión? Más allá del espectáculo mediático, es interesante analizar la situación desde un punto de vista psicológico. ¿Qué hay detrás de la tensión entre Hande y Kerem? ¿Qué emociones están en juego? Es probable que ambos estén lidiando con una mezcla de emociones complejas. Por un lado, es posible que aún sientan cariño el uno por el otro, a pesar de la ruptura. Después de todo, compartieron momentos muy intensos y significativos. Por otro lado, es probable que también sientan resentimiento, frustración o incluso ira. Las rupturas suelen ser dolorosas y dejar heridas emocionales. Además, la presión mediática y la expectativa de los fans pueden estar exacerbando la situación. Hande y Kerem saben que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, lo que puede generar ansiedad y estrés. El futuro, reconciliación o distanciamiento definitivo, ***. La pregunta del millón es, ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O seguirán sus caminos por separado, manteniendo una distancia prudente? La respuesta, como siempre, es incierta. Todo dependerá de cómo evolucionen sus sentimientos, de si logran superar sus diferencias y de si están dispuestos a darle otra oportunidad a su relación. Lo que sí es seguro es que el drama de Hande y Kerem seguirá dando que hablar. Su historia es un reflejo de las complejidades del amor, de las presiones de la fama y de la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Conclusión, emoticono besos. Así que mis queridísimos chismosos, llegamos al final de este extenso análisis. Hemos diseccionado la noche de la alfombra roja, explorado los rumores y especulaciones, y analizado la situación desde diferentes perspectivas. La historia de Hande y Kerem es un culebrón turco en la vida real, lleno de giros inesperados, emociones intensas y por supuesto, mucho drama. Y nosotros, como buenos amantes del chisme, no podemos evitar seguirla con atención. Ahora sí, en serio, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O ya es hora de pasar página? Quiero saber sus opiniones.
Y por favor, no olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Que tengan una semana llena de drama. Adiós. ********.